una epístola, una carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Si se fija en Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y en el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una salutación, ¿verdad? Como uno hace en una carta cuando uno escribe. El apóstol Pablo estaba escribiendo, pero no era nada más las palabras de un hombre. Sabemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, amén. Ahí es que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo y es un libro, hermanos, muy rico en doctrina. Cuando hablamos, cuando se menciona la palabra doctrina, estamos hablando de enseñanza. Muy rico en enseñanza, más que cualquier otra epístola en el Nuevo Testamento. Particularmente es rico en la doctrina de la salvación. El libro de Romanos nos enseña qué es la salvación, nos enseña por qué necesitamos ser salvos, por qué debemos ser salvos, nos enseña cómo ser salvos y luego nos enseña el significado en detalle doctrinalmente acerca de la salvación. Por ejemplo, Romanos habla de la doctrina de la justificación. Y la justificación es el acto, oiga bien, el acto jurídico. Estamos hablando como leyes, ¿verdad? Como juez y tribunal. El acto jurídico por el cual Dios nos declara inocente al pecador que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Amén. Porque nos viste, cuando aceptamos a Cristo, nos viste de la justicia de su Hijo Jesús. Y ya no ve más nuestra injusticia, ve la justicia de su Hijo que nos viste. Por eso la Biblia habla de vestirnos de Jesús. Amén. Romanos nos habla de la doctrina de la propiciación. Y la propiciación significa sacrificio, ¿verdad? Y Jesucristo no solamente fue nuestro sacrificio, el sacrificio por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también fue el sacerdote, el sumo sacerdote que presentó el sacrificio. El sacrificio, el Cordero y a la vez el sacerdote que presenta el sacrificio. Amén. Todo eso hizo Cristo por nosotros. Romanos nos habla de la doctrina de la santificación. ¿Y qué significa ser santificado? O es puesto aparte. De que nacimos nuevas criaturas en Cristo y somos ahora hijos de Dios. Y santificados en Cristo Jesús, hermanos. Él es santo, 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 para siempre santo. Amén. Y Él es el único que puede santificar a los que son de la fe en su nombre. Y Romanos nos habla de la doctrina de la redención, ¿verdad? Redención habla de rescate, como cuando alguien está rehén y está secuestrado y se paga el rescate. ¿Sabe qué? Cristo, nosotros estábamos secuestrados por nuestro pecado y por el diablo que nos tenía esclavizados en sus garras, nos llevaba rumbo al infierno, pero Cristo pagó nuestro rescate con su sangre y nos compró y ahora somos de Él y ya no somos del diablo y ya no vamos al infierno, ya no somos esclavos del pecado. Amén, hermanos. Qué lindo es saber lo que significa la salvación. Luego Romanos nos habla de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el favor inmerecido. Sabe, tantas cosas que usted y yo no merecemos. No merecemos ir al cielo. Nosotros merecemos ir al infierno. Pero por gracia el Señor no nada más nos salva y nos perdona nuestros pecados, sino que nos da vida eterna con Cristo. Amén. Amén. Y está preparando una mansión de gloria para cada uno de sus hijos. Amén. Esa es la gracia de Dios, que cuando abundó el pecado, dice Romanos, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor que mi pecado. Y Romanos nos habla acerca de la misericordia de Dios, del perdón. Ahora, la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y usted y yo merecemos el castigo eterno por nuestros pecados. Pero dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Amén.
Y si no fuera por su misericordia, usted y yo no estuviéramos aquí ya. Ya hubiéramos, ya el Señor nos hubiera deshecho. Pero hermano, por misericordia nos perdona y nos da. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Luego nos enseña, el libro romano nos enseña qué debemos hacer una vez que somos salvos. O sea, cómo debemos de vivir como cristianos. El libro de Romanos se divide en dos partes. Del capítulo 1 al 11 es lo que se conoce como la primera parte, la parte doctrinal, la parte de enseñanza, doctrina tras doctrina tras doctrina. Rico en doctrina el libro de Romanos. Y luego los capítulos 12 al 16 nos habla de la práctica, lo práctico, ¿verdad? Y quiero que noten que la mayor parte del libro de Romanos es doctrinal, es enseñanza. Y la parte más pequeña es la parte práctica. Eso nos dice dos cosas. Oiga bien, primero, la vida cristiana es una vida de aprender. La vida cristiana es una vida de aprender. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano siempre tiene que estar aprendiendo, siempre tiene que estar creciendo en conocimiento del Señor, de su Salvador. Entonces la vida cristiana es una vida de aprender. Necesitamos aprender, por ejemplo, a comprender lo que tenemos. Si usted nada más se propone estudiar su salvación, va a pasar días y semanas y meses y no va a acabar, no va a terminar de aprender lo que significa la salvación. Y hermano, la salvación es un regalo de Dios. Amén. ¿Está encendido esto o no? No, ok, con razón. Ya no encendí. Ok, ahora sí. La salvación es un regalo de Dios. Yes. Y hermanos, uno lo que no conoce, lo que no conoce no lo aprecia, no lo valora. Entonces necesitamos aprender lo que tenemos, la salvación que tenemos, para poder valorarla más. Y luego necesitamos aprender a usar lo que tenemos. Amén. Cuando le dan a un niño su juguete, hay que enseñarle cómo usar el juguete, si no lo va a romper, lo va a quebrar o no lo va a saber usar bien. ¿Sí o no? Pues la salvación no es un juguete, pero sí es un regalo de Dios. Pero hay que aprender cómo usarla. Amén. Porque el Señor quiere que aprendamos a usar, a vivir como cristianos, a usar nuestra salvación. La iglesia, oiga bien, no es un lugar tanto de reglas, sino de entrenamiento para la vida cristiana. Amén. Y hermano, escuche bien, ponga atención, es como una escuela. Ahora, ¿por qué mandamos a los hijos a la escuela? Desde agosto entramos en la y están, la escuela, y ya para octubre, noviembre es like, la escuela. Y ya para diciembre es like, I don't want to go, no quiero ir a la escuela, ¿sí o no? Y ya nada más pasan las vacaciones de invierno y viene febrero y marzo y like, ¿cuándo va a terminar la escuela? Ya no quiero ir, mami, ya me siento mal y que me duele la cabeza y que mejor hoy no voy, ¿sí o no? Pero si no, levántate, arréglate y vete a la escuela. ¿Por qué nos mandamos a la escuela? Porque sabemos que de ahí depende cómo va a ser su futuro, cómo van a vivir. Cierto. Los mandamos para prepararlos para que hagan algo más con su vida. Amén. ¿O no, padres? Amén. A ver, ¿cuántos padres dirían amén a eso? Amén. Qué importante es la educación, ¿verdad? Y que los hijos aprendan, que hagan más que lo que nosotros podemos hacer. Tienen la ventaja de que se les facilita mejor el inglés, pueden ser bilingües, hablar los dos idiomas, y a propósito que no se les olvide hablar español. Amén. ¿Verdad? Y aprender bien alguna materia, alguna carrera, que estudien aún más allá de la high school, que puedan ir a la universidad, con ellos puedan tener una carrera. ¿Qué bueno es eso? Nos mandamos y hay un precio que pagar. Y a propósito, ya una vez que termina la high school, empieza verdaderamente a costar a uno la educación, si quiere que sus hijos se preparen, ¿sí o no? Pero uno dice, vale la pena, porque de ahí depende la clase de futuro que va a tener, en qué va a trabajar, cuánto va a ganar, dónde va a vivir, qué clase de persona va a ser, educado o mal educado, ¿sí o no? Amén. Entonces, hermanos, la iglesia es lo mismo, escuchen bien, la iglesia nos va a enseñar a vivir una vida mejor, nos va a poner
santos y pueda bendecirnos. Amén. Y pues hay que venir a prepararnos, porque de cómo nos preparemos aquí depende la clase de cristianos que vamos a ser en el Amén. futuro. ¿Sí o no? Bien. La iglesia nos va a enseñar a vivir, y eso es bueno cuando es una iglesia donde se enseña la Biblia, porque hay muchas iglesias que no enseñan bien la Biblia. Dígalo. Entonces, la buena enseñanza, la palabra de Dios es bien importante. Hay iglesias donde los hermanos ahí están con hambre y sed, pero no se les enseña bien y no aprenden, no se edifican y no crecen espiritualmente. Así es que la iglesia nos va a enseñar, si se enseña la Biblia bien, nos va a enseñar a vivir una vida agradable a Dios. Eso es lo principal en la vida. Si agradamos a Dios, tenemos su favor, tenemos sus bendiciones, tenemos sus promesas. Amén. ¿Sí o no? La iglesia, la palabra de Dios, la enseñanza consistente, constante, la palabra de Dios nos va a enseñar a vivir una vida triunfante sobre el pecado y el mundo. Porque miren, vivimos en un mundo de tentaciones y de pecado. Y la clave es vivir la vida cristiana por encima de esas cosas, teniendo victoria sobre las tentaciones y sobre los pecados, y no cayendo a cada rato y fracasando a cada rato. Amén. Dios quiere enseñarnos a vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Amén. Y la Biblia nos va a enseñar, la de una buena iglesia donde se predica la palabra, nos va a enseñar a tener una vida con propósito y felicidad. Porque sabe, Dios nos salvó con propósito. Así es. Y una gran parte de la vida cristiana es descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios y cumpliendo con el propósito de Él para su vida, ahí está su felicidad, su gozo, las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. Amén. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que aprendemos es que la vida cristiana es una vida de aprender. Otra cosa es que la vida cristiana es una vida de hacer. Amén. De hacer. Cierto. Aprendemos ¿para qué? Para hacer. Qué triste, a propósito de mentir, qué triste que hay tantas carreras en los colegios, en las universidades, que los muchachos, hay muchachos que están estudiando, y si tú estás estudiando eso no te me agüites, ¿verdad? No te desanimes, pero están estudiando, por ejemplo, humanities. Y yo digo, ¿y eso para qué te Dígalo. sirve? ¿Cómo se convierte en esto? Pues ¿cuál fue tu carrera? Humanities. ¿Y quién te va a pagar por saber de humanities? Se supone que vas a estudiar algo para ponerte a hacer eso. Amén. No nada más para hacerte más cabezón. No nada más para saber más, sé tanto. Pero ¿quién te va a pagar por eso? ¿Sí me estás siguiendo? Bueno, ya iba a decir más, pero no voy a decir, voy a tener problemas. Hay muchos estudiantes aquí en la universidad, so I have to be careful what I say. Pero bueno, me da gusto que está en la universidad. Qué bueno que está en la universidad. Gloria a Dios por jóvenes que se preparan. Pero estudia una carrera que te va a servir. Amén. Y que vas a poner en práctica. Cierto. En la iglesia venimos para aprender. ¿Para qué? Para poner en práctica. No nomás para aprender. La vida cristiana es una vida de aprender, sí, pero es una vida para hacer, para practicar. Amén, hermanos. Amén. Santiago 1:22, vaya ahí conmigo, por favor. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Miren lo que dice, engañándoos a vosotros. Cuando nada más oímos y aprendemos, pero no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, y mire, déjeme decirle, esta es la perfecta ley. Amén. No contiene errores. Amén, hermanos. Amén. No, nunca te vas a equivocar obedeciendo a la palabra de Dios. Cierto. La perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esa palabra bienaventurado quiere decir dos cosas. Número uno, va a ser bendecido. Amén. Eso quiere decir, van a tener la bendición de Dios. Segundo, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Va a ser feliz.
La felicidad se encuentra en hacer la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que no son felices. Hay muchos cristianos que no tienen dicha, no tienen gozo. ¿Sabe por qué? Porque nomás has aprendido algo de la Biblia, pero no te has puesto a hacer lo que dice la Biblia. Amén. La bienaventuranza está en ser un hacedor y no nada más un hacedor de la palabra. Amén. ¿Quieres tener felicidad? ¿Quieres ser gozoso y dichoso como cristiano? Ponte a hacer lo que dice la Biblia. Tú sabes que Dios te va a dar felicidad. Amén, hermanos. No somos, alguien dijo, no somos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para obras. Amén. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras no te pueden salvar, pero inmediatamente después en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que Dios, sabiendo que íbamos a creer, preparó buenas obras para que nos pusiéramos a hacer la obra. Amén. Después de ser salvos. Amén, hermanos. Santiago 2:17 dijo también Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, lo que valida nuestra fe, lo que confirma nuestra fe es que seamos hacedores, no solamente oidores o aprendedores. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Entonces, primero aprendemos y luego hacemos. Ahora, yo sé que algunos pueden agarrar eso y decir, sí, por eso es que estoy aprendiendo, pasó todavía hasta que ya aprenda más, entonces voy a hacer. Bueno, déjenme darle una ilustración. Cuando yo agarré el trabajo en la refinería de petróleo hace muchos años, entré como operador de la refinería de petróleo y me dijeron que mi posición era operador de la planta de azufre. De todos los lugares donde me tocó la planta de azufre. Qué feo huele ese azufre, ¿verdad? Pero ahí me tocó trabajar en la planta de azufre. Y mi trabajo de operador tenía un entrenamiento de 3 años y medio. Y iba por etapas, y cada etapa que cumplía me daba un aumento y otro aumento, según fuera subiendo, hasta llegar a ser un operador. Mientras iba a ser un trainee. Y había el trainee A, el trainee B, el trainee C, hasta que llegaba a ser operador. Entonces, me enseñaron un libro de este vuelo así que tenía que aprender, me tenía que tomar exámenes cada etapa y tenía que demostrar que sabía hacerlo manualmente el trabajo. Y si pasaba el examen, subía a la siguiente etapa y me daban el siguiente aumento. Y hermanos, 3 años y medio de entrenamiento, pero ¿sabe qué? No esperaron 3 años y medio para que yo me pusiera a trabajar. Me dijeron desde el primer día, ándale, ponte a trabajar. Ponte a hacer algo, para eso te estamos pagando. El hecho de que estás en training no quiere decir que nomás te la vas a pasar sentadito en la mesa estudiando el libro. No, tienes que ir allá afuera y estar trabajando, haciendo algo. Y tienes que estar estudiando y aprendiendo y trabajando. Tienes que estar haciendo lo que vas aprendiendo. Cada semana aprendes algo nuevo. Quiero ver que lo estés haciendo, me estaba diciendo el supervisor. Porque es que para las cosas del Señor somos tan lentos para hacer lo que es correcto y nos tardamos tanto tiempo supuestamente aprendiendo y no hacemos. El Señor quiere que rápidamente, mire lo que usted aprendió este domingo, que ya lo ponga en práctica mañana, esta semana. Y lo que aprende la siguiente semana, lo aprende en práctica la siguiente semana. Y eso es, debemos estar ocupados en nuestra salvación. Entonces, la vida cristiana tiene que ver con hacer, no nada más con aprender. Bueno, cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos, llegamos a la parte donde Dios nos enseña lo que Él espera que hagamos, lo que Él espera de nosotros, de nuestro comportamiento como cristianos y entre cristianos. Cuando llegamos al capítulo 12, mire conmigo, regrese allá a Romanos capítulo 12. Empieza a hablar acerca de la práctica, del comportamiento, de cómo debemos de vivir y comportarnos unos con otros como cristianos. Romanos 12, 9, ¿ya lo encontró? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno.
Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando llegamos al versículo 21, pudiéramos concluir lo siguiente. Nos damos cuenta de algo. Que no todo, oigan, Dios nos está dando un adelanto, una advertencia, que no todo en la vida cristiana va a ser bueno. Porque dice: no seas vencido de lo malo. Quiere decir que va a haber cosas malas. No todo en la vida cristiana va a ser bien. No todo va a ir bien en la vida cristiana. No todo nos va a salir bien como cristianos. No se me pierda, por favor. No siempre nos van a hacer bien como cristianos. A veces nos van a hacer mal. A veces nos van a pagar mal. Vendrán días malos en la vida cristiana. Vendrá el mal a la vida de todo cristiano. No se duerman. Va a haber malas experiencias. Va a haber ratos de disolución. Va a haber desánimos en la vida como cristiano. Va a haber, ¿sabe qué? Enojos. Va a haber hasta coraje muchas veces. Pero enfatizo la palabra ratos. Va a haber ratos de desánimo, ratos de enojo, ratos de coraje. ¿Sabe qué decirle? Hay más ratos buenos que ratos malos. Pero no todo va a ir color de rosa, no todo va a ir bien en la vida cristiana. ¿Qué dice Dios que debemos hacer cuando viene el mal a nuestras vidas? Cuando algo malo nos sucede. Cuando algo nos dice Dios que debemos hacer. Eso es parte de aprender lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Para algo te va a servir lo que aprendes, y te va a servir cuando las cosas te vayan mal. Porque cuando todo va bien es fácil ser cristiano superficial, postizo. Cuando las cosas son malas, van mal, ahí es donde cuenta que seas un verdadero cristiano. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿qué hace el verdadero cristiano? El verdadero cristiano vence con el bien el mal. El cristiano que ha aprendido algo y que ha madurado, vence. Cuando viene el mal, cuando viene lo malo, hace el bien, y con el bien tiene victoria sobre el mal. Amén. Eso es lo que hace el cristiano. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Vence con el bien el mal. Bueno, número uno, no tenemos control de lo que nos vaya a suceder. Es una gran verdad de la vida. Amén. No tenemos control de lo que nos vaya a suceder o de lo que nos hagan. No tenemos control de eso. Dice Santiago 4:14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, no tenemos control ni de nuestra vida, del futuro, qué nos van a hacer. Pero sí tenemos control de lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros podemos hacer. No se esté durmiendo. Voy a empezar a llamar nombres. Amén. Despiértese, porque lo veo agachado con los ojos cerrados, voy a decir su nombre.
vaya a suceder, pero sí tenemos control de nosotros cómo vamos a reaccionar. Número 2, lo único de lo que sí tenemos control es de cómo vamos a reaccionar nosotros. Amen. Si es que somos sobrios y tenemos dominio propio. Yes. Si andamos en el Espíritu. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio, Amen. de poder, de dominio propio. El Señor nos ha dado un espíritu para tener dominio propio. Primera de Pedro 5:8 dice que velemos, que seamos sobrios y velemos porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amen. El cristiano debe ser sobrio. Sobrio quiere decir que yo estoy en control de mis pensamientos, en control de mis acciones. Amen. Quiere decir que no me dejo llevar por mis impulsos. Tengo dominio propio para dominar mi carne a través del Espíritu. Amen. Amén. Número 3. Vence con el bien y el mal implica esto. Hacer lo correcto es una decisión. Amen. Porque Dios nos está mandando a decidir, voy a vencer con el bien el mal. Eso es una decisión. Hacer lo correcto es una decisión. Uno, oiga bien, uno tiene que decidir a propósito, no dejarse llevar por sus sentimientos o impulsos. Amen. Yes. Lo más natural es hacer lo que te deja, donde te quiere llevar tu carne, tus sentimientos, tus impulsos. Y uno tiene que decidir a propósito no dejarse llevar por sus sentimientos y impulsos. No dejarse vencer es una decisión. Amén. Amen. Estamos en una lucha espiritual y no es una lucha contra sangre y carne. Tenemos que entender eso. Y lo que está en juego aquí tiene consecuencias espirituales grandes. Mire conmigo Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense que Dios está mandando al cristiano. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos, necesitamos la fuerza del Señor. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No decía, todo lo puedo yo. Yo no puedo. Por eso decía el apóstol Pablo que se iba a gozar en sus debilidades para que reposara sobre él el poder de Cristo. Amén. Lo que sí necesitamos es la fuerza del Señor. Y sabe, por eso venimos a la iglesia. Amén. Por eso venimos a escuchar palabra de Dios para fortalecernos. El que no vino a la iglesia no va a estar tan fuerte como el que sí vino a la iglesia. Amén. El que faltó va a estar un poquito más débil que el que no faltó. ¿Vale? Porque no se alimentó. Amén. Intente usted vivir toda una semana sin comer. A ver cómo va a estar de fuerzas físicas. Bueno. De la misma manera es cuando usted no hace tiempo para venir a la iglesia. Usted quizás vino el domingo pasado y no vino hasta el otro. 2 semanas sin comer. Amén. ¿Cómo va a estar espiritualmente? Muy bueno. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Velad, velad, para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso se lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que eran mucho más espirituales que usted y yo. ¿Vieron lo que pasó con Pedro? Y Pedro era más espiritual que usted y yo. Y si Pedro negó a su Señor, ¿sabe por qué? Porque ni siquiera una hora podían velar con el Señor en oración. La lucha es espiritual, hermanos. No es en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, en nuestra propia astucia. Es en el poder de Dios, en su palabra, en depender de Él, en la oración, en la lectura bíblica. Amén. Usted solo va a estar tan fuerte como usted aprenda a fortalecerse en el Señor. Amén. Entonces, qué importante es eso. Amén. Ahí mismo dice, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, escuche bien, ¿se va usted encuerado al trabajo, a la escuela el lunes en la mañana? ¿Se va en pijamas? No, usted tiene que decidir que se va a vestir, ¿sí o no?
Antes de salir de la casa me voy a vestir, porque hay que vestirse para ir al trabajo, hay que vestirse para ir a la iglesia, hay que vestirte para ir a la escuela. Es una decisión, ¿sí o no? Como tantas decisiones que tomamos diariamente, vestirte antes de salir. Amén. Pues hermanos, hay que vestirse de toda la armadura de Dios, es una decisión que Dios nos está mandando a hacer. Cierto. ¿Quién está esperando que le nazca para vestirse en la mañana para ir al trabajo? Bueno. Es más, seamos sinceros, muchas veces queremos levantarnos para ir al trabajo. Muchas veces, mucho menos te van a hacer vestirte, levantarte de la cama y vestirte. No, lo haces porque sabes que debes de hacerlo. Amén. Te metes al baño, a la regadera y te bañas aunque tengas frío y ya te despiertas y te peinas y te afeitas y te arreglas, hermana, y te pones la ropa y vámonos. Es una decisión, aunque no tengas ganas. Porque es que para las cosas espirituales estamos esperando sentir ganas. Dígalo. ¿Trata ahí? La vida cristiana es una vida de emoción, de sentir. A ver cómo te van a hacer. La vida cristiana es una vida de decisión. Voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a ir a la iglesia, voy a vestirme de toda la palabra de Dios. Cierto. Tenga ganas o no tenga ganas, yo lo necesito. ¿Cómo voy a enfrentar al enemigo, las tentaciones, si ando sin la armadura de Dios? Bueno. Amén. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe qué? Sobre cosas que no comprendemos. Espíritus inmundos que usted y yo solos no podemos contra eso. Necesitamos al Señor. Por eso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque usted y yo no podemos enfrentar a demonios y tentaciones. Nos hacen leña. ¿Se acuerdan? Pedro estaba tan seguro de sí mismo, Señor, aunque todos estos te negaren, yo nunca te negaré. Y le dice el Señor, Satanás te ha pedido para darte una buena zarandeada. Ay, Señor, a mí no, yo nunca. Y fue el que negó a Cristo. Nos sorprenderemos lo que somos capaces de hacer cuando el Señor quita las barreras de protección de nuestra vida y deja que el diablo haga con nosotros lo que quiere. ¿Me está siguiendo, no? Entonces dice ahí, versículo 13, por tanto, o sea, sabiendo que la lucha es espiritual, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Porque va a venir el día malo. Va a venir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estar firme quiere decir que de nada de lo que pasa por tu vida te va a mover. Amén. Que estás anclado en Cristo Jesús. Firme. Firme hacia adelante, huestes de la fe. Estar por Cristo firmes. Amén. La firmeza es simplemente estar firme, quiere decir no dejarte mover. Amén. No ser movido por vientos, por circunstancias, por personas. Amén, hermanos. Amén. El que es débil, no está fuerte, no está firme y cualquier cosa lo mueve. Cierto. Y el Señor quiere que estemos firmes. Pero necesitamos entender este principio. Hacer lo correcto es una decisión. Número 4, lo bueno siempre vencerá lo malo. Amén. Lo bueno siempre vencerá lo malo. Primera de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Oh, que Cristo dijera lo mismo a nuestros jóvenes aquí. Amén. Que pudiera decir lo mismo. Sois fuertes jóvenes y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Dios quiere que vivamos venciendo. ¿Y sabe qué? Tenemos la promesa de la victoria. Romanos 8:35. Busque ahí dentro, por favor. 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mire el versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos ama. Amén. El bien siempre triunfará sobre el mal. Amén. ¿Y sabe qué? Yo quiero estar del lado ganador. Amén. Yo quiero estar del lado ganador. Hay un canto que me encanta en inglés, se llama I'm on the winning side. Estoy en el lado ganador. Lo apunté aquí, dice, una vez me desvié en el pecado. No había esperanza ni gozo por dentro. Y mi alma estaba cargada con orgullo. Pero mi Salvador vino a mi vida y me enseñó que estaba mal. Amén. Y ahora yo estoy en el lado ganador. Amén. ¿Estoy en el lado ganador? Sí, estoy en el lado ganador. Ya no ando en el pecado, ya no voy a vivir allá. Me he metido en la pelea por la causa de la verdad y el bien. Gloria a Dios, estoy en el lado de la verdad. Amén. Dice, del camino del recto y angosto me salí. En las aguas profundas me encontré y me estaba hundiendo. Pero ahora todo ya se acabó, gloria. La luz de Dios, la luz de su gloria está sobre mí y mi alma está en el lado de la Amén. Ya nunca temeré porque mi Señor siempre está cerca de mí. En Él siempre confiaré y con Él siempre voy a caminar. Él es el que guarda mi alma desde que le di todo el control de mi vida y Él me ha puesto en el lado ganador. Amén. Dice, estoy en el lado ganador. Sí, estoy en el lado ganador. Ya en el pecado no ando más, no voy a vivir más. Me he metido, me he enlistado en la batalla, en la causa de la verdad y el derecho. Gloria al Señor, estoy en el lado. Amén. Amén. Hermanos, si usted está con Cristo, se va a decir, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cierto. Y con Cristo somos más que vencedores. Amén. Pero esa es una decisión, mantenerse caminando cerca del Señor. Amén. Número 5, hacer lo malo es siempre más fácil que hacer lo bueno. Cierto. Hacer lo malo siempre es más fácil que hacer lo bueno. Hacer lo malo es lo más natural. Hacer lo bueno toma carácter, disciplina, esfuerzo, determinación. Y es por eso que batallamos tanto con esas resoluciones que hacemos a principios de año. ¿Se ha fijado? Que ya para mediados de enero, ya para esta fecha, ya le aflojamos, ya dejamos de hacer esto, otro. Porque cuesta, porque las resoluciones son buenas. Cierto. Las metas que puso, me imagino que son buenas y todo lo bueno cuesta. Pero no hacer nada y hacer lo malo es fácil, cualquiera lo hace. Pero cuesta determinación tener victorias. Amén, hermanos. Amén. Número 6. Hacer lo bueno trae grandes recompensas. Hacer el mal solo trae lamentos. Wow. Amén. Cierto. Hacer el bien siempre te traerá grandes recompensas. Hacer el mal solo te traerá lamentos. Cierto. Regrets, lamentos. Según Timoteo 4:6. Dice el apóstol Pablo aquí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que yo oigo? No oigo regrets. No oigo lamentos. Amén. Eso es lo que no oigo. ¿Sabe lo que sí oigo? Satisfacción, Cierto. esperanza. Continúa diciendo el apóstol: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Wake up. Despierta. ¿Ah? Hay recompensas para el que termina la carrera. Hay recompensas para el que pelea la buena batalla. Hay recompensas para el que guarda la fe. ¿Sabe lo que tiene el que no hace eso? Regrets. Cierto. Amén. Ok, I get it. I know, dicen los jóvenes. Famosas palabras de los jóvenes. Ok, hay que hacer el bien y no hacer el mal. Está bien, pastor. ¿Qué es ese bien que debo de hacer? ¿Qué es ese bien? Ahí está, ya lo vimos. El Señor ahí nos lo dejó. Romanos 12. Quiero que si tiene un lápiz, una pluma y le gustaría, le quiero animar a circular unas palabras y ya terminamos. Romanos 12, versículo 9. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros.
circule la palabra amor y amados. Amor y amados. ¿Okay? Versículo 11, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Circule la palabra sirviendo. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la, ¿qué dice? Oración. Circule la palabra oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Circule la palabra compartiendo. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Circule la palabra bendecid. Versículo 15, gozaos con los que se gozan. Yo no sé usted, pero esa palabra, ese versículo, gozaos, me está mandando. ¿Sí o no? Me está diciendo cosas. Me está diciendo, el gozo no tiene nada que ver con cómo nos sentimos, eso es lo que está diciendo. Es una decisión. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Circule la palabra gozaos. Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Circule subraya la palabra humilde. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, cuando depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu amigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Ponga, no os venguéis. Circule eso. Circule, no paguéis a nadie mal por mal. Circule eso. Versículo 21. No seáis vencidos lo malo, sino vence con el bien y el mal. Ahí está, hermanos. Mire, ¿cómo podemos vencer lo malo con el bien? Ama. Ama a Dios, ama a tus hermanos. Hermano, qué importante es el amor. Qué importante que lo que nos motiva a levantarnos cada mañana y a vivir para el Señor es nuestro amor que tenemos por Dios. Así es. Y nuestro amor que tenemos por Dios nos va a llevar a amarnos unos a otros. Amén. Ama. Sirve. ¿Cierto? Mantente ocupado sirviendo. Sirve, sirve, sirve. No importa lo que pase, tú mantente ocupado sirviendo. Amén. Así es como se vence el mal con el bien, sirviendo. Bueno. ¡Ora! Mantente Amén. sobre tus rodillas orando. Ora, no pierdas esperanza. No pierdas la fe. Ora, ora, pide, pide. Orar es pedir. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. Ora, ora, ora. Nada es imposible para Dios. Así es. Todo es imposible, sí. Ora, ora, ora. Amén. Comparte, 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 comparte. La vida cristiana, la satisfacción, la vida cristiana se encuentra en hacer algo por otros, Amén. en darle su tiempo, en darle su esfuerzo, darle sus recursos por otros, para hacer de bendición a otros. Por eso dice, bendecid, bendecid y no maldigáis, bendecid. Tú bendices, haz el bien a otros, comparte Amén. para las necesidades de otros. Bendice, bendice, bendice. Gózate, gózate, gózate. Es una actitud. No voy a dejar que nada me robe el gozo de mi salvación. Amén. No voy a dejar que nada me quite eso, Señor, ni porque tuve un disgusto con este hermano o esta hermana, porque esto me dijo, esto pasó en mi vida, o me hicieron esto, o no salieron las cosas como yo quería. No voy a dejar que nada me robe el gozo del Señor. Amén. Gózate, humíllate, humíllate. Porque la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. ¿Cierto? Porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Amén. Humíllate. Siempre mantente humilde. Así es como puedes vencer, hermano. Así es como puedes vencer a aquellos que te hacen daño. Tú humíllate. Amén. Dios se va a encargar de ellos. Dice, no te preocupes. Amén. Tú mantente humilde. ¿Cierto? Haz el bien a los que te hacen mal. Vamos. Wow. Es más, Cristo dijo allá en sus bienaventuranzas, en el sermón del monte, que debíamos de amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Amén. ¿Me estás siguiendo? Bueno. Haz el bien a los que te hacen mal. Alguien te falló, alguien te hizo, hazle algo, dale una tarjetita, dale un regalito.
Amén. Dice, ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. ¿Sabes qué? Su conciencia no lo va a dejar tranquilo. Y tú vas a estar bien en tu conciencia con Dios. Amen. Y Dios se va a encargar de él, no te preocupes, te va a bendecir a ti. Amén. Y por último, espera en Dios. Amén. Espera en Dios, espera en Dios. Por eso dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me recordaron de las famosas palabras del Chavo del Ocho. La venganza nunca es buena, mata al alma y el alma. No sé por qué me acordé de eso esta mañana. No te preocupes de que me la va a cobrar, tengo que hacer algo, no voy a quedar bien callado, dice, déjaselo al Señor. Tú haces el bien, Dios te va a recompensar. Amen. Esperar en Dios. Amén. Y dice así, es como vencemos el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Lo mejor que puede hacer con sus problemas, miren aquí ya terminé, lo mejor que puede hacer con sus problemas, lo mejor que puede hacer para darle la torre al enemigo, al diablo, que le quiere hacer la vida imposible, ¿saben qué es? Hacer el bien. Amén. Vivir para Dios. Y si usted está visitándonos el día de hoy y no es cristiano, lo mejor que puede hacer para mejorar su vida así, para mejorar su vida un 500% así, Amén. es aceptar a Cristo como su Señor. Amen. Amén. Lo más bien que puede hacer usted para vencer al mal es entregarle su vida a Cristo. Vamos a orar, todos que se Señor, gracias te damos por tu palabra.